Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, iniciamos este último día de la jornada que con motivo del Día Mundial del Agua el Consejo Insular de Agua ha venido organizando en el último mes. Aquí en esta instalación, la nueva depuradora de la comarca nordeste, la depuradora de Valleguerra, que bueno, ha sido yo creo que un hito importante en esta nueva fase de las inversiones que se están acometiendo para mejorar el tratamiento del ciclo integral del agua. Como saben, esta depuradora pues se ejecutó por parte del Gobierno de Canarias como inversión del Estado y ahora es el Consejo Insular de Aguas el que la está explotando en coordinación con Valten para su uso posterior para el riego agrícola, ¿no? Para nosotros es un ejemplo, bueno, no podemos decir perfecto, pero sí un ejemplo muy elevado del modelo que queremos desarrollar para el conjunto de la isla, y es como se ha venido trabajando en los últimos años, desde los trabajos previos del plan hidrológico hasta los trabajos actuales con Aquaes y con el Gobierno de Canarias para desarrollar la red de depuradoras comarcales que la isla necesita, ¿no?, para cumplir la Directiva Marco de Agua. Bueno, estas jornadas han ido transitando a lo largo de este mes con distintos temas y creo que con acierto Manolo propuso que también tuviéramos un día para tener una visión femenina o del papel de la mujer en el agua, ¿no?, que es histórico, pero que desde luego, y a la vista está, tiene también mucho futuro, ¿no? Y que, bueno, ustedes nos dirán, no voy a entrar en el discurso, en el debate, ustedes nos dirán qué visión complementaria o principal hay que desarrollar también para mejorar el papel del agua como elemento clave en nuestra vida, pero también como el agua puede ayudarnos a cumplir una serie de compromisos, a garantizar el bienestar, a reducir los efectos del cambio climático, bueno, muchos factores que supongo que ustedes también tienen pleno interés. Yo termino pues agradeciéndole no solo a Manolo, al vicepresidente del Consejo, el consejero de Aguas del Cabildo, sino a todo el equipo del Consejo Insular de Aguas, también al equipo del área de medio ambiente del Cabildo, que ha participado durante todas estas semanas en jornadas de difusión, a los medios de comunicación y en particular a Radio Club por hacer el esfuerzo de venir aquí a hacer su programación y difundir en el día de hoy, el Día Mundial, el papel que queremos dar al ciclo integral del agua. Y bueno, de nuevo agradecer a todas y a todos su presencia hoy aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, buenos días a todas y a todos. Y la verdad que he estado muy contento de todas las jornadas, pero lo tengo que decir. Hoy siento pena de que no esté esto lleno. Y creo que el motivo es suficientemente importante y yo creo que es de los más importantes de todas las jornadas. Yo voy a empezar con un discurso que he preparado para el día de hoy y quiero empezar el por qué celebramos el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce desde 1993. Se invitó entonces a los diferentes estados a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos. Hoy, 22 de marzo, es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua y nos sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la situación. El lema de este año del Día Mundial del Agua es no dejar a nadie atrás. Hace referencia a la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible. Hoy, en este Día Mundial del Agua, subrayamos dos ejes, el 5 y el 6 de los 17 que contempla la Agenda 2030 de Naciones Unidas para un desarrollo de un mundo más sostenible. El eje 5 es la igualdad y género y el 6
el acceso al agua y al saneamiento. Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí al 2030. Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás. Hoy en día, millones de personas viven todavía sin agua potable, en el hogar, en la escuela, en el lugar de trabajo, en la granja, la fábrica, y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo se olvidan los grupos marginados, mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien se les discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan. Cuando hablamos de agua potable, nos referimos al servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura, es decir, a agua a la que se puede acceder en las viviendas cuando se necesita y que no está contaminada. El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño, que no debería serlo, que debería ser una realidad cuanto antes. Sin embargo, actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado, repercute en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo. Afortunadamente, se han hecho algunos avances en la última década y más del 90% de la población mundial tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas. Aunque ya he explicado por qué celebramos el Día Mundial del Agua, creemos necesario, y diría que obligado, ante la situación creada en nuestro país por discursos políticos, donde se está poniendo en duda cuál es el papel de la mujer en la sociedad, que no solo se hable de agua, sino que también hablemos de la igualdad de género, que es el eje 5 de la Agenda 2030. Y ahora entenderán el porqué. Las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los lugares del mundo. Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, el acceso al agua, a la atención médica, a un trabajo decente y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. Estableciendo nuevos marcos legales sobre la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo y la erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres es crucial para acabar con la discriminación basada en el género que prevalece en muchos países del mundo. Quiero resaltar algunos datos que nos servirán de ayuda para contextualizar la situación en que se vive a día de hoy y que entre todos y todas debemos revertir lo antes posible. Unos 2,1 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. 1 de cada 4 escuelas primarias en todo el mundo carece de abastecimiento de agua potable y los alumnos consumen agua de fuentes no protegidas o pasan sed. Más de 700 niños menores de 5 años mueren todos los días de diarrea a causa del agua insalubre o un saneamiento deficiente. El 80% de las personas del mundo que tienen que usar fuentes de agua no seguras o no protegidas viven en zonas rurales. 68,5 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares tienen problemas para acceder al abastecimiento del agua. Aproximadamente 159 millones de personas recogen el agua potable de fuentes de agua superficial, como los estanques y arroyos. Unos 4.000 millones de personas, casi 2/3 de la población mundial, padecen escasez grave de agua durante al menos un mes al año. 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse debido a la escasez de agua de aquí al 2030. Los más ricos suelen recibir servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad a un coste bajo o muy bajo, mientras que los más pobres pagan un precio mucho más alto por un servicio de igual o menor calidad. En 8 de cada 10 hogares de los que se carecen de agua, las mujeres y las niñas son las encargadas de recoger el agua. Más allá de sus implicaciones para la salud,
La falta de acceso a un agua limpia implica horas diarias desperdiciadas en su obtención, detraídas de otras necesidades como la educación. Se calcula que se pierden 443 millones de días lectivos, en especial para las niñas, ya que en muchos países de la África subsahariana las mujeres cargan con la responsabilidad de asegurar su abastecimiento. En demasiadas partes del mundo, hoy en día pasa lo que pasaba en nuestra tierra en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y aquí quiero pedir la voz de alguna voluntaria, más bien yo creo que voluntaria ya la teníamos pactada, para que hable de un texto en un libro que ha realizado el catedrático Miguel Ángel Gómez Gómez, que se titula Estrategias y usos históricos del agua en Tenerife durante los siglos XVI y XVII, en una parte 2 que habla de agua y género, las labores femeninas asociadas al agua. No se lo tomen como una iglesia, estamos en un día católico y vamos a leer la Biblia, pero creo que es relevante el saber el papel de la mujer en esta época. Una de las características de los trabajos relacionados con el agua, tanto el transporte a domicilio como el lavado de la ropa, es que supone para la mujer una actividad complementaria para la economía familiar. Las familias y vecinos con mejores posibilidades económicas encargaban el lavado de la ropa a personas dispuestas a realizarlo. En una sociedad formada básicamente por jornaleros que trabajan 4 o 5 meses al año en condiciones de trabajo temporal, el aporte de la mujer o la hija de un ingreso extraordinario por lavar la ropa suponía un importante complemento a la economía familiar. En muchos de los contratos que se hacían a las mujeres se especificaban entre las obligaciones de estas que debían realizar oficios tocantes a la mujer, y en algunos casos se señalaba: la mujer de Antón lavará los paños y ropa blanca de la casa de Rodríguez y cocerá el pan, siempre que le dé el jabón, y demás cosas necesarias para realizar estos menesteres. La perspectiva histórica que presentó pretende recoger algunas parcelas que puedan explicar aspectos importantes de la vida de las mujeres en nuestras islas. Mi reflexión parte de las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres canarias en las labores relacionadas con el agua, tanto las actividades realizadas en el ámbito doméstico como fundamentalmente su socialización e incorporación al trabajo por cuenta ajena, en el convencimiento que son precisamente estos factores los que permiten y sientan las bases del impulso de las mujeres canarias como ciudadanas y, en consecuencia, demandarán los derechos, hasta entonces privilegios de varones, de los que venían siendo excluidas. Aquellas acciones fueron responsables de los profundos cambios acaecidos en el orden político, social, cultural y económico, y nos ofrecen un nuevo enfoque del papel que han tenido las mujeres en ello. Por otro lado, atendiendo al aspecto patrimonial, la puesta en valor de estas instalaciones hidráulicas, muchas de ellas en estado de abandono, su conservación y protección son un medio para mantener vivo en el recuerdo los valores ancestrales, las constantes de un modo de vida tradicional, desconocido para las nuevas generaciones, pero que constituyeron el quehacer diario de las mujeres y hombres que nos precedieron y forjaron la sociedad canaria que hoy disfrutamos. Preservar su memoria es el mejor homenaje que podemos ofrecerles. Hay que valorar también el papel de los lavaderos como un lugar de relación, donde las mujeres intercambiaban información y eran una de las escasas ocasiones en que salían del entorno familiar, fuera de la tutela del padre o el esposo. Las operaciones representaban varias horas de trabajo, ya que al enjuague y lavado hay que añadir el tiempo de secado de la ropa, lo que llevaba aparejado que se hicieran en grupos familiares de varias generaciones, donde se comía y contactaban con otras mujeres. En todas aquellas reivindicaciones sociales, la mujer tuvo un papel muy importante e incluso participaron enérgicamente en los denominados motines de subsistencia. Fueron en muchas ocasiones las dinamizadoras de las reclamaciones por la escasez de agua ante el acaparamiento de determinados propietarios y en las revueltas por los precios de los alimentos, especialmente los cereales, base alimenticia de la población.
La mayor parte de los conflictos que tienen en el agua como tema de origen se producen por las usurpaciones y aprovechamientos de la misma. Fueron frecuentes en Gran Canaria, donde se han censado 13 episodios y 2 en Tenerife. Fueron conflictos de abajo hacia arriba, de carácter local y rural, donde un conjunto de personas actuaban contra propietarios o autoridades que intentaban hacer valer sus derechos frente a las necesidades de los vecinos, sobre todo en periodos de sequía y escasez. En ellos, las mujeres fueron en muchos casos señaladas de agitadoras y participantes, como los demuestran los autos de detenciones efectuadas por las autoridades. Muchas gracias. Pues yo, para continuar, la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Y por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para un uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos, la higiene personal y doméstica. Por tanto, la igualdad y el agua son esenciales del desarrollo sostenible. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. Hoy, 22 de marzo, tiene que ser una oportunidad de aprender más sobre los temas relacionados con el agua y la mujer. Ya les conté cuál fue el papel en el pasado. Yo no, evidentemente la voluntaria les ha dicho cuál fue el papel en el pasado de la mujer, y ahora les vamos a dejar con un debate sobre el presente y el futuro y el papel que afortunadamente la mujer no es solo la lavandera, sino que ha prosperado socialmente y se pone en valor. Le voy a presentar a la moderadora, porque nadie la va a poder presentar, que es Ana Martínez, jefa de informativos de la SER, que le doy las gracias de que ella se incorpore. Y no quería terminar con una frase. Una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. Muchas gracias. Bueno, me ha presentado solamente a mí, pero en este debate, lógicamente, vamos a contar con 4 mujeres que de gestión del agua, pues pienso que saben bastante y que van a ser las protagonistas reales de este debate que vamos a mantener. En primer lugar, doña Isabel Farrugia, que es la jefa de recursos subterráneos del Consejo Insular de Agua de Tenerife. Bueno, nos vamos organizando. Doña María del Carmen Velázquez, que es la jefa de la Delegación Canarias de Cadagua. Bienvenida. Doña Paula Soriano, que es la directora gerente de ENMASA. Y doña Miriam Machado, que es la delegada en la provincia tinerfeña del Colegio de Ingenieros de Mida. Bueno, por hacer un poco de repaso a lo que ha comentado el consejero en su intervención, realmente poco más queda que decir, si acaso aportar algunos datos, algunas pinceladas, porque claro, cuando nos dicen perspectiva de género en la gestión del agua, pues a lo mejor uno se queda así a priori un poco sorprendido y no piensa en cuál puede ser el punto de discriminación en un adecuado acceso al agua. Pero lo cierto es que, tal y como ha comentado él, los enumeraba, y prácticamente todas las dificultades y desventajas derivadas de un mal acceso al agua y un saneamiento deficiente finalmente redundan en una peor calidad de vida para las mujeres, porque son ellas las que sufren las consecuencias. Es decir, si tienen que perder horas del día en ir a por el agua, no solamente en ir a por el agua, sino también en recolectar leña para luego poder hervirla y que ese agua esté en condiciones de abastecer a su familia, porque son ellas las encargadas de proveer lo básico,
ese tiempo no lo pueden dedicar en educarse, no lo pueden dedicar a tener un negocio, a hacer otra actividad productiva. Si los niños enferman constantemente porque tienen diarrea por beber agua en malas condiciones o por un deficiente saneamiento, también recae sobre ellas la responsabilidad de cuidarlos. Son horas que tampoco asisten a la escuela, que tampoco realizan otra actividad. Y bueno, eso efectivamente se está viviendo en muchísimas sociedades, aún desgraciadamente poco desarrolladas del mundo. Yo leía con bastante sorpresa, tengo que decir, en estos días, la cantidad de grupos de trabajo que se han organizado por parte de organismos supranacionales, Naciones Unidas y otros muchos, relacionados con una perspectiva de género de la gestión del agua y del suministro de agua y del saneamiento. Había datos que me sorprendían, como por ejemplo los 400.000 millones de horas que perdían las mujeres de África subsahariana en conseguir agua para abastecer y atender a las necesidades básicas de sus familias en un año, equivalía a la fuerza de trabajo de los trabajadores de Francia. O sea, son datos realmente alucinantes, que uno le resulta difícil asumir que eso es así. La diferencia entre la asistencia a clase de niñas en las familias que tienen una fuente de agua a menos de 15 minutos con respecto a otras que las tienen más lejos es del 12%. O sea, sus posibilidades están extremadamente limitadas por el acceso al agua. Y efectivamente eso en Canarias no hace tantos años que vivíamos una realidad bastante similar. Nuestras tatarabuelas aún lavaban en los lavaderos y tenían que ocuparse de esa tarea pesada de llevar la ropa hasta allí, traerla y manejarla de esa manera. Las fuentes eran públicas. Hoy en día, por fortuna, hemos avanzado y no estamos en situaciones como las de países como Perú, en las que se están implementando proyectos piloto para tratar de que la mujer, que es la que tiene que ocuparse de las necesidades de recogida de agua y demás, sea también la que tenga voz y voto a la hora de plantear cómo gestionarla adecuadamente y cómo derivarla a los puntos en los que verdaderamente se necesita. Aquí, como queda demostrado por esta mesa, son ellas las protagonistas y verdaderamente tienen bastante que decir en la gestión del agua. Pero no sé si todavía consideran que queda bastante camino por recoger. No sé, me mira Paula, no sé si quieres comenzar. Buenos días. Bueno, yo primero creo que sí que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero queda mucho camino por recorrer. Yo lo primero quería dar las gracias al Consejo Insular por contar con ENMASA y conmigo en particular, pero sobre todo dar las gracias por haber fomentado este tipo de iniciativa, un debate entre mujeres y mujeres que representamos y llevamos diferentes direcciones y departamentos con cargos de responsabilidades en el sector, ¿no? Porque creo que la visibilización, ¿no?, de la mujer es una herramienta súper potente para que sigamos avanzando. Sobre todo porque no solo se normaliza, deja de parecer raro que una ingeniera lleve un casco, que haya una ingeniera a cargo de un departamento de proyectos y obras, ¿no?, que es importante, sino también para que sirvamos de inspiración en la medida que podamos, ¿no? Que las nuevas generaciones y las mujeres jóvenes, cuando vayan a decidir qué quieren, pues lo hagan por vocación, ¿no?, y no se cuestionen sus competencias por cuestiones de género. Entonces, bueno, al hilo de lo que me estabas diciendo, creo que sí que ha avanzado, pero todavía este sector del agua está muy masculinizado, sobre todo quizá en las áreas técnicas, mandos intermedios, área administrativa y puestos menos visibles. Sí que creo que somos una cantidad muy importante de mujeres, pero todavía en los cargos de responsabilidad y también en el área operativa de las empresas creo que hay un sesgo, hay una brecha muy importante. ¿De qué proporción estaríamos hablando, más o menos? Pues yo creo que en los cargos directivos estamos hablando de 1 de cada 3, no creo, o el 25%, no creo que se supere. En ENMASA, por ejemplo, te doy los datos de ENMASA, si te parece interesante. Sí, de acuerdo. Creo que estamos haciendo bien los deberes en algunos de las ramas. Entonces, en ENMASA somos 190 empleados y el 15% somos mujeres, y ahí creo que estamos en la media del sector. El porcentaje baja dramáticamente en el área operativa, donde están los fontaneros, los electricistas, los mecánicos, que ahí solo somos el 3%. Y, por ejemplo, me viene al caso un ejemplo, ¿no?, que hace un par de semanas hemos estado seleccionando un perfil de un electromecánico para nuestra estación depuradora y de 500 currículums solo nos ha llegado uno de una mujer.
Entonces, eso es bastante significativo, ilustrativo de que educacionalmente los estereotipos de las familias, pues hay que cambiarlos, ¿no? Para que nos lleguen más currículums. Desde luego la proporción es abismal. Es abismal, es abismal. Tenemos una operadora. ¿Coincide Mari Carmen y Pilar? Sí, sí, sí. En sus En la respectivas empresa pasa exactamente lo mismo, de un porcentaje bastante alto, entre comillas, de mujeres, que podrá ser un 25, 30% en general en la empresa. Luego ya te vas a las áreas técnicas, ese porcentaje baja, y si ya te vas a cargos intermedios, también baja. Pero ya en lo que es la escala base, que son los operarios y demás, ahí es mínimo. Yo no sé si en mi empresa habrá 1 o 2 operarios en toda España. En toda España. Pero es eso lo que comentaba también Paula, es que no se presentan a esos puestos de trabajo. Lo sacas lo presentas, o necesitas esa plaza y te llega un currículo y la mayor parte son de mujeres, de hombres. Sin embargo, ya cuando empiezas a hablar de jefes de planta, ahí ya sí te viene, si no el 50%, ya el porcentaje es mucho mayor. Mejora. Y ahí sí que ves muchas más mujeres de jefes de planta en las instalaciones. Hace unos años no había ninguna y yo creo que ha subido bastante. Nosotros estaremos, no sé si sobre el 30% en relación de jefes de planta de hombres y mujeres en nuestras plantas. ¿Y cómo es en el Consejo Insular de Agua? Hombre, el caso del Consejo, por ser una administración pública, es un poco distinto, ¿no? Yo también traía aquí unos datos y además ha cambiado bastante en los últimos años, ¿no? Cuando el Consejo se constituyó en los años 90, hablando de puestos que requerían una cierta formación, lo que serían técnicos de administración especial, el 88% eran hombres y solo el 13% éramos mujeres, ¿no? Y a fecha de hoy, en 2018, pues prácticamente estamos equiparados. Hay un 57% de hombres frente a un 43% de mujeres, ¿no? Pero sí me gustaría incidir en que efectivamente las mujeres nos vamos incorporando al mundo laboral. Creo que hay una doble discriminación, digamos, en el sentido de que efectivamente se incorporan las mujeres formadas, las que han podido estudiar, las que tienen acceso a una formación específica, pero sin embargo en los puestos que requieren menos preparación o una preparación distinta, ¿no? De operadores, de fontaneros, de una labor más física, pues sigue siendo un mundo de hombres. Y creo que también sigue siendo un mundo de hombres el de los altos cargos, ¿no? El de los cargos directivos, donde todavía nos cuesta llegar, ¿no? Es decir, ahí la situación no cambia con respecto a cualquier otro sector. No, desgraciadamente no. Es verdad que el mundo del agua tradicionalmente ha sido un mundo muy masculino, ¿no? Ha sido un mundo de hombres. Eso sí va cambiando poco a poco, pero todavía nos quedan cosas que cambiar, ¿no? Miriam, comentaban las compañeras que aún sorprende ver a una mujer con el casco y demás, y sin embargo usted ha tenido y tiene responsabilidades como ingeniera de miras, ha sido decana del colegio y ahora es la directora general del colegio en esta provincia. Es decir, que para usted eso ha sido desde hace muchísimos años moneda común. Sí, bueno, en primer lugar, dar las gracias al consejero Manolo, también al Cabildo, a Carlos, al Consejo Insular de Aguas, a mi amigo Javier y a todos los presentes por aprovechar e invitarme como colectivo del Colegio de Ingenieros de Minas, que siempre ha estado muy vinculado aquí en Canarias con el mundo del agua, porque el agua, como técnica distinta que ocurre en el resto, yo creo que del mundo, se utiliza técnica minera con explosivos como son los pozos y las galerías. Luego, un ingeniero de minas era la persona clave para encontrar ese agua, que luego, pues como bien decía Manolo, pues el trabajo de la mujer que iba por el agua y que ha sido pues muy importante. Yo resumo un regalo que me hicieron muy bonito hace ya, pues yo creo que 10 años, y una amiga que vino de África de hacer una ONG y me regala un cuadro con una mujer como esta, con el cántaro y con una niña, ¿no? Yo me quedo así y digo, ¿y esto? Dice, mira, Miriam, lo vi y es tuyo. Porque en África las mujeres es el centro de la familia, el centro de la tribu. Ellas son las que recogen el agua y lo que empieza a dar vida a que los hombres vayan al trabajo, los otros vayan a los estudios o se genere. Sin esa parte de lavarse las manos, de cocinar y tal y tal. Como algo muy valioso y con mucho respeto a la mujer, que se puede ver con dos vertientes, como ese esfuerzo que está separado o como ese ejemplo de que el agua es vida, es el centro y es la mujer la que tiene el papel más fuerte y que se le educa a la niña, ¿no? Yo lo quise ver así y me encantó y lo tengo ahí puesto en mi casa todavía ese cuadro, ¿no? Lo que yo sí creo que las profesiones, ahora acabo de hablar con el director de la Escuela de Minas, que es un compañero y gran amigo, y le he dicho,
José Luis, ¿cuántos ingenieros de minas están estudiando ahora mismo en la escuela de minas en porcentajes? Ahora mismo hay un 40-42% de mujeres y el resto son hombres, ¿no? El 60 y lo que fuera. Y bueno, eso es una realidad, que dentro de la ingeniería de minas, que se supone que dentro de las ingenierías industriales de caminos y tal, pues es la que más se atreve a ser como más propia de los hombres por aquello de lo subterráneo del carbón, aunque ya se ha bajado, ya no, la energía del carbón está fuera de lugar. Y entonces a mí me hace pensar que esta desigualdad está en el núcleo principal de la sociedad, que es la familia, esa célula. Son los padres los que pueden inculcar o hacer diferenciar de si una profesión es más femenina o menos femenina y esa diversidad. Es lo que pasa que la sociedad manipula o hace y encamina a la sociedad. Porque, por ejemplo, mis hijos, que son pequeños y dicen en el colegio qué quieren ser, pues mi hija dice que quiere ser astronauta y minera. O sea, ¿qué es lo que se le inculca a los padres? No es una sociedad que sea más determinada a esto, sino las células donde está el ejemplo, ¿no? Y ¿Están todos de acuerdo en que es un papel de los padres el abrir esos caminos a que las hijas también tengan aspiraciones a las profesiones técnicas como las de ustedes? ¿O hay una componente social que es insalvable a pesar de que se trabaje en el seno de la familia? No, yo creo que tiene la familia es bastante importante, pero también la sociedad en general. Lo que ella comentaba antes de clase, yo antes lo comentaba fuera, no hace mucho, mi hija está en este momento en tercero de la ESO, y preguntaban en clase las diferentes carreras que querían estudiar cada uno. Entonces hablaban de medicina, cuántos querían medicina, cuántos querían derecho, cuántos querían ingeniería. Y me dice, mamá, de los que querían estudiar ingeniería éramos 10 los que levantamos la mano. Yo fui la única niña. Y me quedé un poco así, no sabía si bajarla o no. Sí. O sea, con respecto a los demás, estaba un poco temerosa de ser la única chica. Claro, la presión del grupo. Sí. Dice, mamá, y sin embargo, entre las niñas, las restantes, había muchas que en las asignaturas que son necesarias para estudiar una ingeniería destacaban sobre los niños. Es curioso. Pero que se iban a otra rama, como eso es una carrera de hombre, o que siempre se ha visto como carrera de hombre. O sea, mi hija está acostumbrada en casa a otro tema de cosas y ella, como le encanta las matemáticas, le encanta la investigación, le encanta todo ese tipo de cosas, pues ella como que lo tiene muy claro, que lo que quiere es irse por ese tema. De tal manera que no es una cuestión de capacidad ni muchísimo menos. No, para nada. Yo creo que la capacitación de cada persona no depende del género que tenga, sino de la propia persona. Yo creo que es importante que hayan referentes, ¿no? Era un poco lo que comentaba antes Paula, ¿no? El hecho de que en la sociedad se vea que hay mujeres que se dedican a distintas profesiones, eso es importante. Que la familia lo respalde, pues supongo que también supone un punto de partida básico, ¿no? Que te sientas en tu entorno más inmediato apoyada en lo que puede ser la idea de futuro que tú tienes. Pero también es importante que la sociedad lo vea bien, porque al final somos seres sociales, tenemos que relacionarnos y en general uno intenta no ser un bicho raro, no llamar la atención, que lo que haces sea más o menos aceptado. Y yo creo, insisto, que ahí todavía nos queda camino por andar. No tanto en la parte más técnica, donde efectivamente las mujeres se van incorporando a la universidad y tal, sino en general, ¿no? Que la mujer acceda en igualdad de condiciones a muchos puestos de trabajo que hoy siguen siendo fundamentalmente de hombres. Paula, ¿cómo...? Sí, yo creo que familia y sociedad, ambas cosas. O sea, hay que alejarnos cuanto antes y rápidamente de los estereotipos que desde que nacemos se nos imponen y se prolongan a lo largo del tiempo, ¿no? La niña cuida muñecas y el niño monta piezas de Lego, ¿no? Entonces, es importante que trabajemos en la familia y en la sociedad para quitarnos de esos roles establecidos. Yo, por ejemplo, esta Navidad tengo un bebé de 15 meses y yo quería comprarle una cocinita. Y las abuelas, pero estás loca, ¿pero por qué le compras una cocinita? No, estás loca, pero era como, ¿le quieres comprar una cocinita? Sí, que te miraban raro. Sí, y yo digo, pues le voy a comprar una cocinita, pues me apetece comprar una cocinita, ¿y por qué, no? Además hay cocineros, ¿no? Que bueno, con muchísima relevancia, no quiero decir, pues aún así todo el mundo me decía una cocinita al niño. Entonces, familia y sociedad, estoy de acuerdo con mis compañeras. Y Miriam, nos comentabas hace un momento que la proporción era casi de 42, sí. 68, ¿no? En el colegio... En la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Y en el colegio aquí ahora mismo, por saber si ha sido una cuestión de evolución de las últimas décadas, más o menos cómo estamos aquí.
Bueno, has tocado un punto que ya me vas a dar pie a que suelte la rienda, que ya tenía aquí esto preparado. Y como profesional como decana del Colegio de Ingenieros de Minas y en representación de todos los compañeros, a mí quería, y que la ingeniería de minas está relacionada íntimamente con el agua, pues me estaban dando mis compañeros datos. Dice, Miriam, aprovecha que ya que vas a tener la oportunidad de hablar con el Consejo Insular, que es nuestra administración más importante, a decir que también se puede mejorar, ¿no? Y cómo se puede mejorar algunos expedientes y algunas cosas. Entonces, yo tenía aquí preparado también cosas que se podrían mejorar dentro como de los ingenieros de minas con cara a la administración, al Consejo Insular, que ha organizado estas charlas tan estupendas. Y que también deja que pensar. Me gustaría pues dejar una puerta abierta, que aquí somos todos profesionales, que, por ejemplo, los expedientes antiguos de los pozos y de las galerías que se hicieron con autorizaciones de hace más de 30 años son líneas carreteras. Y entonces hoy que el desarrollo de la ingeniería ha evolucionado muchísimo, el mundo de la hidrogeología ha luchado muchísimo, me preguntan cuando doy conferencias fuera, Miriam, ¿y por qué coges esa dirección? Y dice, mira, es que es la autorización. ¿Pero qué pasa? ¿Que hacéis carreteras? Y digo, no, hay que hacer lo que está permitido. Entonces, eso es un vacío que tenemos también, que igual que mejorar que la mujer se introduzca en la sociedad, el sistema de búsqueda de agua aquí no se ha invertido en mejorar técnicamente esa búsqueda del agua, ¿no? Seguimos siendo a pies puntillas de unos expedientes con un conocimiento hidrogeológico de hace muy antiguo, donde tienes una trayectoria, no hay un pensamiento, no hay una búsqueda de cómo encontrar eso. Y luego también pues quería aprovechar con el tema energético, que tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto fantástico en Gran Canaria, bueno, pues en Canarias y en España, con el plan energético, el plan de energía de España y el plan energético de energías renovables. Pues tenemos en el 2020, o sea, el año que viene, tenemos que tener un 25% de consumir energía eléctrica con energías renovables. El Plan Energético de España está diciendo que en el 2030 el 75% tiene que ser de energía eléctrica, tiene que ser de renovables, y en el 2050 al 100%, en el 2050 al 100%. Esto en Canarias tenemos la gran suerte de que por el clima y la orografía estamos en primera línea en fotovoltaica, en generación de eólica, en geotermia, que es súper importante, y en hidráulica. Hay dos proyectos muy importantes de red eléctrica española que se están haciendo en Gran Canaria de hidroeléctrica, y en Tenerife pues se está pensando en dónde se va a hacer. ¿Por qué encamino esto con el tema del agua? Porque es importante que se meta el tema del agua para la regulación energética, para el medio ambiente y para hacer una economía circular que debemos hacer aquí en Canarias y cada miembro. El proyecto me parece súper interesante, que es con la energía, como los canales energéticos que tenemos de distribución son los que son. Al incorporar energía renovable hay una gran cantidad de exceso de energía. ¿Y qué se hace? Pues algo fantástico. Se desala agua de mar con esa energía sobrante. Estamos desalando, el proyecto es desalar agua de mar con energía renovable sobrante que no se está utilizando. Esa energía se desala agua de mar y se eleva a una charca en Chira con una altura importante, con todo ese exceso de energía renovable. Y de allí ya tenemos energía potencial para pasar a energía cinética, y cuando hay demanda, tener esa energía. Y aparte tener agua en cumbre, que es tan importante para todo el desarrollo de la agricultura. Eso es un ciclo integrado de economía circular fantástico que se está haciendo ahora el proyecto, y tuve la suerte de trabajar ahí en Gran Canaria. En Tenerife ocurre lo mismo, pero yo quería apuntar, y ya termino, que ya no digo más, es que aquí en el desarrollo turístico, en las islas, los hoteles que están en primera línea de mar tienen que cumplir estos objetivos tan importantes del 2020, 2025 y 2050, de utilizar energías renovables. Y ahora los ingenieros de minas estamos haciendo geotermia, porque tenemos circuitos abiertos con el mar. Cogemos una energía calorífica, la utilizamos, y estos hoteles ya tienen casi la posibilidad de hacer su energía circular. Sacan agua de mar para la geotermia, desalan para tener su propio agua,
vuelven a utilizar el agua caliente, el agua fría para refrigerar y el agua caliente para calentar el agua de las y devuelven el residuo al mar. De tal manera que algo muy importante que está ocurriendo en Canarias es que se está consiguiendo, o estamos en primera línea para conseguir esa energía circular en pequeña y en gran escala. Otras asignaturas pendientes que tenemos todavía en el ciclo del agua y en otros, los bombeos, la hidráulica reversible, tanto a nivel industrial como en pequeñas instalaciones, en pequeños negocios, los hoteles en este caso. Ahora el público tiene unas tarjetas, según me han comentado, en las que pueden hacer preguntas, plantear preguntas a cualquiera de nuestras invitadas y bueno, esperamos sus aportaciones para que de alguna manera puedan intervenir. La primera, no está dirigida a ninguna en concreto, pero sí que pregunta qué retos se enfrentaron y qué papel desempeñan hoy cada una de las ponentes. Podemos empezar por cualquiera, ¿quién le apetece? Venga, Pilar. Yo, que ya llevo unos años trabajando, aproximadamente del orden de 30, cuando empecé a trabajar, yo no soy ingeniera de minas, pero sí vengo del mundo de la hidrogeología, y en las primeras visitas de campo, cuando iba a las primeras galerías, ¿no?, que todos además me llamaban ingeniera, que me hacía gracia porque yo no me identificaba con ese perfil, era un mundo absolutamente de hombres, ¿no? Pero a pesar de que era un mundo de hombres, la verdad es que nunca tuve problemas, ¿no? Desde un principio fui aceptada y se tuvo en cuenta mi opinión, ¿no? Y es que creo que al final, independientemente de que seamos hombres o mujeres, lo fundamental es que seamos buenos profesionales, ¿no? Que desarrollemos nuestro trabajo con rigor, que seamos serios y honestos en lo que hacemos, que nos equivocaremos como se equivocan todos los profesionales, pero que el camino para seguir avanzando un poco está ahí, ¿no? En hacer las cosas bien desde el punto de vista profesional, que como mujeres probablemente las hacemos de manera distinta porque tenemos otra manera de afrontar las cosas, tenemos otra manera de liderar nuestras propias ideas, pero, insisto, creo que al final lo que se nos exige a todos los profesionales en general es que seamos rigurosos en lo que hacemos, ¿no? Y como no somos ni más ni menos rigurosos que el resto de los profesionales, pues seguimos avanzando. ¿Alguna quiere abundar un poco más sobre esa perspectiva del diferente modo de ejercer el liderazgo que mencionaba hace un momento Pilar, o bueno, sobre cualquier otro aspecto? Bueno, en mi caso, que yo también llevo más de 25 años en este sector, yo cuando empecé, bueno, acababa de acabar la carrera, yo sí tuve pequeños problemas, pero ya más bien ya no con respecto a mis superiores ni con los ingenieros resto de trabajo, sino más bien con los compañeros que estaban debajo, los encargados y demás, eso de cuando llegas, acabas de terminar y, bueno, y esta mujer es la que me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, no puede ser y tal. O sea, se piensa que llegas y no tenías ni idea de lo que tenías. Claro, luego vas trabajando y le vas demostrando que sí puedes hacer ese trabajo, lo que comentaba antes, la capacitación de la persona. Entonces ya le vas demostrando que sí puedes hacer exactamente lo mismo, que no depende de que seas un hombre o una mujer, sino de tu capacidad, la dedicación que le vayas a dar y sobre todo la disposición que tengas para realizarlo. Pero sí que de alguna manera en un principio sí sentiste que tenías que demostrar. Yo sí lo noté en su momento. También te digo, en mi empresa, cuando yo empecé como jefa de planta. En aquel caso era jefa de obra porque estamos haciendo una instalación desaladora, toda la red de tuberías y demás. Y fui la primera mujer jefa de planta dentro de la empresa. Ya a partir de ahí pues ya empezaron a surgir otras mujeres más. Pero en aquel momento, claro, la primera, encima acabas de acabar, pues me vas a enseñar. Pero luego aprendes rápidamente. Pero bueno, ya luego demuestras y ya al final te aceptan igual que el resto. ¿Algo más? Yo, bueno, respecto a lo que has preguntado de si notas diferencia entre hombres y mujeres, yo por mi experiencia sí que creo que de manera innata las mujeres ejercemos otro tipo de liderazgo. No estoy generalizando, evidentemente, porque me he encontrado hombres que lideran de un modo u otro, pero y al revés, ¿no? Los hombres también tienen de manera innata una manera de liderar diferente a las mujeres, ¿no? Pero yo creo que el reto está, y la oportunidad para la empresa, en equipos mixtos, en igualdad, porque así se combina, ¿no? Aquello que aporta el hombre y aquello que aporta la mujer, de manera que al final se enriquece.
la diversidad enriquece, genera talento y perder diversidad es perder talento y oportunidades para la empresa. Era la segunda parte de la pregunta. ¿Qué ¿Sí? papel desempeñan Pues nada, hoy me he las adelantado. mujeres? Preguntaban. No, bien. Yo la leí entera antes. Sí. ¿Qué papel desempeñan las mujeres? ¿Qué crees que aportan? O sea, lo que has dicho, lo que aportan los hombres, lo que aportan las mujeres. Sí. ¿Qué piensas a lo mejor que es destacado que aportamos nosotras Sí, a esos equipos? Yo creo que en general ejercemos un liderazgo más participativo. Fomentamos más el trabajo en equipo, creo que tenemos, siempre generalizando, ¿vale? Porque hay de todo, evidentemente. Por supuesto. Pero y además todo se trabaja. Y es más, yo creo que hay que trabajarlo. O sea, en aquello que a nosotras no nos sale tan innato, tenemos que trabajarlo. Y al revés, los hombres tienen que trabajar aquello que no les sale tan innato. Porque además, ser un buen líder creo que es ir adaptando el estilo de liderazgo según la persona y según la tarea, ¿no? Conocer bien a tu equipo, que tu equipo te conozca y ir cambiando el control y el apoyo a tu colaborador en función del momento concreto. Pero a lo que me preguntabas, yo creo que tenemos más capacidad de generar empatía, de más colaboración, en general liderazgos más participativos que el hombre. ¿Estás de acuerdo, Miriam? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con todas mis compañeras, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada uno ve o vive su experiencia de una manera distinta por las circunstancias que tiene la vida. Yo creo que es la persona, sí, la personalidad de cada persona la que le hace pues ver esas diferencias o no verlas. Yo he estado en la carrera y éramos 8 y todos más eran hombres, me lo pasaba pipa, como comprenderéis. Y nunca he tenido ningún problema ni nada. Y las 8 mujeres que éramos y un montón de hombres, pues hemos estado estudiando los 6 años de carrera y igualdad, por supuesto, en notas, en comunicación tal. Y luego en el mundo laboral, cuando voy a la península, que hay más ingenieros de minas, aquí somos muy poquitos, que no te he contestado porque somos muy poquitos, pero bueno, pues es que la directora general de industria de un departamento tal es hombre o mujer indistintamente. Oye, tu compañera está ahí, tu compañero está ahí. No hay nada de diferencia. O sea, en el mundo en el que yo he vivido de la ingeniería, y si tenías que hablar con 10 hombres o con 20, que te daba igual, no eras por número, no entraba una mujer por número, o sea, por capacidad, por tu personalidad, por todo, nunca... No lo vivió como un reto, como planteaba la pregunta, ¿no? En absoluto. Y ahora me estoy dando cuenta que, pensando un poquitito, cuando hablé de la unidad familiar, fue mi padre, que es canario, lo digo porque tal, y el que me dijo, tú tienes que ser ingeniero de minas. O sea, que fíjate tú, que ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que va en la persona, en tu personalidad. Si tú quieres ser ingeniero de minas o quieres ser algo que parezca que sea muy de hombre, pues va en ese entorno. Y en mi profesión, por supuesto, no he tenido nunca nada con... Es más, es que no caes... A lo mejor estoy yo sola con 16 hombres y no he caído con ninguna mujer. Pero fíjate lo que estás diciendo al final, eso nos pasa mucho. Estás tú sola en una reunión con 16 hombres. Pero no ahí haya esa pero no me he diferencia en cuanto a sentido... capacidades. No, yo tampoco me he sentido, pero ahí es donde se ve la diferencia que hay muy pocas mujeres metidas en este tema, en este tipo de carreras. Si no sería más habitual ver, si no el 50%, pero mayor participación de mujeres en ese tipo de reuniones. Porque no creo que ese porcentaje sea porque tenemos menos capacidades. No, sino por que no supuesto, están ahí, por supuesto. no están. Pero yo creo que ahí pasa algo, ¿no? Yo soy entusiasta por naturaleza y creo que la sociedad lo está brindando todo. Estas conferencias aquí con esa exaltación de la mujer, en cualquier lado se subvenciona que si eres mujer, que te da igual. Ya parece que es que somos como muy me parece fenomenal. Y yo creo que hoy en día cualquier mujer tiene muchísimo más acceso, no nos falta una gran personalidad, no nos falta un gran conocimiento. Yo creo que la sociedad ya ha cambiado muchísimo y nos brinda ese escalón para aquellas que todavía, pues porque su educación o su cultura o la comunidad autónoma con la que están en el sitio no tengan, lo tienen fácil para que le empujen y sigan para adelante. ¿Querías intervenir, Paula? Sí, quería contar un ejemplo que igual muchos conocéis, ¿no? Que es bastante ilustrativo. Es del año 2015-2014 en la Orquesta Sinfónica de Boston. La Orquesta Sinfónica de Boston estaba totalmente desequilibrada en cuanto a hombres y mujeres y deciden que se van a hacer audiciones a ciegas y además exigen a los candidatos que vengan descalzos para que los jueces por oído no identifiquen modos de andar, tacones, etc. Pues el resultado fue que se aumentó la contratación de mujeres en un 200% y hoy en día la Orquesta Sinfónica de Boston está equilibrada, ¿no? Entonces hay un sesgo inconsciente, hombres y mujeres lo tenemos, que existe y por eso se dan esas desigualdades luego
en cargos directivos y en determinados departamentos como lo que acabas de contar. El otro caso, que ahora me voy a enrollar un segundo, lo cuento muy rápido, el caso de John y Jennifer, ¿no? Lo conocéis en la Universidad de Yale, 2015 también por ahí. Pues hacen 2 currículos exactamente iguales, uno lo llaman John y otro Jennifer, lo distribuyen en no sé cuántas universidades de América, era para un tema de investigación, ¿no? Ciencia. Y tenían que analizar, bueno, además se los mandan a investigadores prestigiosos en cargos directivos, y tenían que analizar contratabilidad del currículum, retribución y por competencias. Pues el de John era, estadísticamente hablando, no me acuerdo la proporción ahora mismo, significativamente más contratable, tenía más competencia y merecía más retribución que Jennifer, ¿no? Siendo exactamente iguales. Iguales, solo cambiaba el género y el nombre. Y el experimento no diferenciaba, o sea, no, porque la encargada de valorar el currículum fuera mujer u hombre, no cambiaba. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y de 2015. Hace apenas una semana, en 2019, se ha presentado un estudio que demostraba que con igual capacitación y un currículum prácticamente idéntico, no ya a la hora de contratar, sino para llamarlas solamente a la entrevista de trabajo, lo llamaban 3 veces más a ellos que a nosotras. Entonces, con capacitaciones idénticas. Se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho para avanzar. Sí, queda mucho todavía. La siguiente pregunta se va dirigida a Paula y a Mari Carmen. Bueno, hablaba un poco esto de las reuniones en las que están desequilibradas. Cuando opinan en las reuniones, ¿sienten que su opinión vale lo mismo que si saliese de la boca de un compañero hombre? Sí. En eso sí. Sí se ha 100%, superado por completo. Sí. Ahí sí. Una vez que se llega, ¿no? Sí. El problema está en llegar Sí. y en el número de mujeres que acceden, entonces. Uh-huh. Yo, la verdad es que he escuchado de bastantes científicas a lo largo de entrevistas que no es así en todos los foros, que cuando plantean una idea, pues no siempre recibe el mismo eco o la misma atención si viene de una mujer o que viene de un hombre, pero bueno, celebro que en el caso de sus empresas sí ocurra así. Con respecto a lo que comentábamos hace un momento de la escasez todavía en el acceso o el interés de las estudiantes frente a los estudiantes, ellas frente a ellos, por el tema de las carreras técnicas. Me pregunto cómo valoran estas iniciativas que en los últimos años han puesto en marcha pues, la Universidad de La Laguna y otras instituciones de Tenerife y de Canarias, como Women Tech Maker, o ¿sabe? Para dar charlas en las niñas en la ciencia, el Día de la Niña en la Ciencia, para tratar de incentivar a las niñas desde pequeñas, de que es un campo que también está abierto a ellas. No sé si las conocen estos proyectos y si les parece que es una buena manera de abrir ese camino. Sí, conozco el proyecto y a mí me parece que sí. Al fin y al cabo volvemos a lo que planteábamos antes, ¿no? El tener referentes, el ver que hay gente que antes que tú ya se ha dedicado a eso y que se puede hacer, que no hay limitaciones, ¿no? Uh-huh. El tener referentes, y en este caso tener referentes femeninos de mujeres que han estudiado, que han prosperado, que han sabido, que han podido destacar en un ámbito, insisto, a mí me parece que sí, que es importante. Estoy de acuerdo también. Yo volver a apuntar que igual que la educación de la sociedad, para que lo vean, es igual que la educación en la familia, la ejemplaridad. No hay mejor educación ni conocimiento que la ejemplaridad. Si tú tienes unos padres ingenieros o físicos o aeronáuticos o lo que fuera, pues esos niños les va a gustar eso. Si tu madre o tu padre pues se dedican a sectores pues muy primitivos, pues esos niños es muy difícil, por mucho que la sociedad le vea. Lo mejor es la ejemplaridad, tanto en la familia como en los colegios. Yo me dedico, perdona un segundo, en el AMPA del Colegio de La Salle, porque también me lo dicen, oye, Miriam, tú que eres ingeniera de minas, que la verdad que mola mucho ser mujer ingeniera de minas, pues mola, porque rompes un poco los esquemas, ¿no? Y además te preguntan, ¿y qué minas hay aquí en Canarias? Digo, pues ¿no sabéis que el agua? Entonces empiezo a contarles el agua y todo. Y entonces, pues me dedico a decirle, pues eso, la ejemplaridad. Aquí me tenéis, chicas, pero pues porque sus madres a lo mejor no lo son o son otro tipo de cosas. Pero yo creo que con la ejemplaridad
A eso me refería precisamente, Sí. a esto que es lo que estás incidiendo. Si estas iniciativas son necesarias por el tema de que hay muchísimos niños y niñas, bueno, niñas en este caso, que no tienen esos referentes dentro de sus familias y los necesitan. Claro, sí, sí. Que sí es un elemento, por lo que entiendo de tus palabras, que lo consideras esencial a la hora de que puedan dirigirse hacia ese camino. Insisto, la administración pública está poniendo muchísimo de su mano para que todo fluya en esa dirección, pero si son las madres o son los padres los que ya pues hacen discriminar a los niños y los estos, pues es que es muy difícil por mucho que se empeñe la sociedad. Nace todo en la célula, en la familia y en la sociedad, de dentro hacia afuera. Y de afuera adentro es complicado, aunque bueno, pues están haciendo un montón de labor, ¿no? No sé si alguna quiere resaltar alguna situación, no sé si se las habrá dado alguna vez, en las que les habría gustado que para un trabajo específico tuvieran al frente del equipo a una mujer dentro de sus empresas, de las distintas áreas de las que se componen. Hubieran preferido poder contar con una mujer preparada o que le hubiera llegado un currículum de una mujer porque desearían que ese puesto lo pudiera desempeñar por ese puntito de diferencia que puede aportar en la gestión. Bueno, ya también no solamente hemos hablado mucho de ingenierías y demás, pero luego hay otros puestos que también lo había comentado antes. Por ejemplo, lo que son los encargos intermedios, lo que sean oficiales, por ejemplo, electromecánicos. Esos puestos son generalmente todo de hombre. El otro día estuve en una charla en Las Palmas y me sorprendió muchísimo cuando una de las invitadas, que también tenía una ponencia, era la jefa de mantenimiento eléctrico de Malsa en este caso, y me sorprendió que fuera una chica, o sea, era la responsable, no era ingeniera, era de lo que era la rama de FP que se llamaba anteriormente, y tenía varios bajo su equipo, todos eran hombres, los encargados de electrónica, el encargado de eléctrico y demás. Eso sí lo echo de menos, eso yo no lo veo en ninguna de mis instalaciones, no hay ninguna, y yo no conozco a ninguna otra más que a esta chica. Eso sí creo que debería salir más, lo mismo que las operarias de planta. Ya no estamos hablando en el rango solamente superior, sino abajo también pueden haber muchos más puestos. Yo tengo ahora unos hoteles que llevo llevando en distintas islas y me ha chocado 2 mujeres jefas técnicas, del servicio técnico. Yo siempre estoy con el servicio técnico a ver qué problemas hay y siempre viene un chico con más chicos y tal, ¿no? Y a lo mejor en piscinas o algo así, o alguna mujer. Pues ya la reunión son con 2 mujeres, entonces me pongo nerviosa y digo, oye, macho, ¿qué hacemos tú y yo? Vamos por ahí y tal. Ya no soy la única. Porque me quedo así y digo... O sea, que todavía choca, es que todavía nos choca a nosotras. Me da un alegrón y digo, oye, vamos a hablar de mujer a mujer. Y entonces me apetece porque ya no soy la única, ¿no? Y en la reunión, no, te vas a reunir con el jefe técnico y tal. Y me encuentro una mujer y digo, ¿no viene nadie más? Y dice, no soy yo. Uy, qué bien, me doy un abrazo. Y digo, qué bien, ¿no? Yo, por ejemplo, la pregunta que has hecho antes, yo sí que me siento escuchada exactamente igual que el hombre y tenida en cuenta, pero sí que cuando a lo mejor, hace ya tiempo que no me pasa, pero vas a una reunión de primeras, tu interlocutor no te conoce y a lo mejor vas con 2 directivos más de la empresa y a priori tú no eres la jefa. No. A priori tú no eres la jefa. Y eres la jefa tú eres la ayudante, de los 2, sí. ¿no? Vamos a lo mejor 3 directivos, pero yo soy el director gerente, con lo cual... Y a priori se dirigen al hombre que va contigo porque además es más mayor... es hombre y entonces se presupone, ¿no? O un caso que tengo, yo hace 10 años por lo menos, llevaba un equipo pequeño, 8 o 10 personas, y nos cambiaron de sede en Madrid. Yo estaba en Saciragua, en Madrid, y nos cambiaron había varias sedes, nos cambiaron de sede. Bueno, el caso es que muy rápidamente, yo era la jefa de departamento, estábamos en una zona diáfana, así que tenía yo una mesa especial, ¿no? Pero vamos, todos estábamos en conjunto. Y entonces, 3 o 4 días, no recuerdo los días, viene un señor, se asoma y se va, ¿no? Así 3 o 4 días. Y al 5º o 6º día me acerco y le digo, necesita... No, es que vengo a presentarme al jefe de departamento. Entonces, él iba buscando un hombre, ¿no? Entonces... Claro, no daba crédito. Lo que dices no. que era un departamento pequeñito al principio de mi carrera laboral, quiero decir que no... Sí. Que no era otro mundo, vamos. Pero es curioso. Todavía choca. Sí. Está claro que todavía ahí tenemos que hacer trabajo de normalización, digamos. Sí, un toque sorprendente también viene bien para hablar de una reunión. Ah, que eres tú, es chica. Bueno, pues tampoco hay que... Es verdad. Un poco sorprendente también nos mola. da un poco de ventaja ahí, ¿no? No hay por qué...
lo pillas de sorpresa. Sí, Hay una pregunta de entre el público que pregunta a Mari Carmen qué piensa que fue lo que hizo que su hija se viese tan diferente cuando levantó la mano entre todos sus compañeros varones, y preguntan también si continúa adelante con su idea. Sí, que ella entiendo sí que continúa, bueno, lo tiene clarísimo. Pues no sé por qué. Ella, de todas formas, es una niña muy tímida, ¿no? Y claro, tiene muy claras sus ideas. Ella es una forofa de las matemáticas, le encanta la física. No sé si se sintió rara con respecto al resto, porque claro, el resto de sus amigas, pues alguna iba a estudiar medicina, derecho, química, pero ninguna sí dice, mamá, ¿y por qué yo soy la única? Sí, que ellas también tienen las mismas notas que yo en matemáticas y demás, pero ella es que le gusta mucho la ciencia, le gusta la investigación, con lo cual ella tiene muy claro lo que quiere estudiar. Es más, hasta la universidad casi la tiene elegida. Bueno, muy... entonces por ese lado no tenemos que preocuparnos Vamos por ella. A ver si continúa, si no cambia de idea. Y esta persona preguntaba algo, hacía otra pregunta dirigida a todas, en este caso. Si terminar de creérselo es el primer obstáculo para dar pasos en los ámbitos técnicos para las mujeres. Terminar de creernos capaces. Sí, sí. Ah, por supuesto. Hay que creérselo. Hay que perseguir lo que quieres y esforzarte. Pero eso no va con el sexo. Sí. Bueno, Que entiendo lo- que es- yo creo que es lo que para una decíamos, mujer. es lo que decíamos antes de la capacitación. Si Por te lo eso. crees o no te lo crees, Por te ves eso. capaz de Pero hacer eso- algo. eso no seas tiene- hombre o seas entiendo mujer. que está relacionado con lo que preguntaban también Claro. acerca de tu hija. Ella cree que ella está capacitada, porque sí, por supuesto, da lo tiene igual que sea la clarísimo. única entre 10 hombres, porque en las asignaturas relevantes, digamos, Es la mejor. tiene la... Exacto. En este caso, vamos. Sí, sí, pero tiene fíjate, claro ella, que- ella primero dudó, se quedó un poco... Por "Uy, eso. ¿Bajo por eso- la mano o no por la eso bajo? creo que la ¿Por qué tengo pregunta que va estar por aquí ahí. yo? Sí, sí. Por eso creo que la preguntaba por ahí, si tiene que dar ese salto y superar ese pequeño obstáculo y decir, me lo creo porque es que soy la mejor en las asignaturas, que para esto cuenta. La ¿no? mejor Sí, sí. motivación, los padres. Si tú al niño le dices que puede ser tal, vamos, vas al cielo. Y que haya referentes. Sí, Insisto también. en lo que he dicho al principio y que Isabel también... Sí, y yo sí creo que hay que terminar de creérselo. A mí me parece que no es tan sencillo, porque efectivamente tú puedes estar muy bien preparada, muy formada, tener una autoestima enorme, y cuando llegas a un entorno donde todos son hombres, pues a veces te tienes que terminar de creer Que que estás ahí. efectivamente que puedo y valgo y tienes que hacer... Y puedo ser la jefa. Sí, sí, sí. A mí me parece que no es tan sencillo. Ese saltito psicológico Sí, pequeño sí, que sí. parece pequeño pero que no lo es tanto. No lo es ¿no? tanto, Sí. no. A ver, preguntan también qué opinan acerca de extraer el potencial de las mujeres a través de la educación para poder brillar en cualquier campo independientemente de los roles establecidos socialmente. Un poco en la misma línea que estábamos hablando. ¿Qué papel juega la educación a la hora de marcar que la prioridad es el potencial? Si lo tienes, lo tienes y puedes ser brillante en este campo. No sé si podemos abundar un poco más en este sentido. Yo un poco en la línea de lo que decía antes, porque es que si no me parece que vamos a caer en la doble discriminación, ¿no? Me parece fundamental efectivamente que las mujeres tengan la posibilidad de acceder a formarse, cuanto más preparadas estemos podremos acceder a más trabajo, pero si hay mujeres que por las circunstancias que sean no tienen esa posibilidad, que no hayan determinadas profesiones que sigan estando como siendo exclusivas de los hombres, ¿no? O sea, pueden haber mujeres fontaneras, igual que pueden haber mujeres albañiles o electricistas o operarias, ¿no? Que el género no sea una limitación a la hora de desempeñar la función. En que cuanto más formadas estemos va a ser mejor, por supuesto, pero para cualquier ámbito de la vida, ¿no? El agua no es distinto, ¿no? Entonces, el acceso a la educación es fundamental, sí. Pero si no puedes acceder, no porque tengas una limitación, sino porque a ti personalmente no te interesa, que eso tampoco sea una limitación a la hora de encontrar un trabajo. Y que hay otros Pero ámbitos. para que la sociedad al final consigamos que sea 100% igualitaria, sí que estoy de acuerdo que hay que empezar desde la base, desde los niños, desde la educación en casa y en las escuelas y en la sociedad. Una especial atención quizá en las aulas de género neutro y Sí, este lo que tipo no de sé cómo, iniciativas, pero ¿no? bueno, pues o a lo sí, mejor, habría que abrir un pues debate, precisamente pero- estar particularmente atentos a esas niñas que son brillantes en materias Por que ejemplo. tradicionalmente a lo mejor no son las Y que motivarlas. conducen a las carreras más consideradas femeninas y motivarlas, exacto. motivarlas, sí. Para enseñarlas, dejarles claro que pueden ser brillantes profesionales en En esos cualquier- en campos, por cualquier mucho que... campo, en Sí, cualquier exacto. campo. No sé si creen que podría hacerse de alguna manera específica. No lo sé. No...
Es difícil. A mí se me escapa, ¿no? Porque como que es otro ámbito del conocimiento, ¿no? Más de sociólogos, de psicólogos, de formadores, pero no cabe duda que hay que empezar por los colegios, hay que empezar en la escuela. Si los niños cuando son pequeños, que es cuando realmente son capaces de absorber un montón de información, la educación no es igualitaria, ya después cada vez el proceso va a ser más complicado. Y en tu casa también, lo que decías también, Sí, los juguetes, sí. que parece que es una tontería, pero no es una tontería lo del juguete. Pero los colegios yo creo que ya están, la universidad ya está a igualdad, el tema está en el salto de después. Preguntan si opinan que la obligación legal de equiparar el número de hombres y mujeres en un consejo de administración beneficia o perjudica la incorporación de la mujer a puestos directivos. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. A veces cuando está una mujer en un foro digo, ¿será de número o será por cabeza? Exactamente. Pero eso no te lo preguntas cuando es un hombre. ¿Eh? Que eso no te lo preguntas Claro, cuando porque es la un ley ha hombre. salido ahora de equiparar. Es que esa es la cuestión. Que No, pero que es que no, que digo que antes era así y tal, ¿no? No era como era, no tenía que haber un número y tal y tal. Y de repente sale que tiene que haber la paridad, claro, es con la mujer, ¿no? No es paridad con tal. Y ahora cuando esté el hombre, vamos a decir, ¿será por número el hombre o será por cabeza, no? No sé, que ahora sí que te lo planteas, no sé, es una cosa... No, yo no puedo... vamos, no. Yo creo que ahora mismo, perdón, la brecha es tan grande que yo creo que determinadas medidas de discriminación positiva Son malas también. creo que No son beneficiosas tampoco. Creo que fue en Garachico o en Icó de los Vinos que se presentó un grupo que eran todas mujeres y lo anularon porque no había ningún hombre. Pero era una lista electoral y era inconstitucional. Es que no... Que me hizo gracia, no, porque no hay ningún era- hombre. Es para era ambos ilegal. lados, la paridad es para ambos lados, ¿no? Mira, hombre, Al si hay final, donde elegir, pero que pues, tampoco no. creo que debe ser así la paridad, o sea, tiene que ser la persona que es capaz de realizar ese trabajo. Pero vamos a ver, que puede ser no. hombre o puede ser mujer, pero tú imagínate que en un determinado ámbito del grupo de personas que hayan 10 personas, se necesitan 5. De esas 5, los más capaces, voy a ponerme en lo peor, ¿no? Son todos hombres o son 4 hombres y una mujer. El resto de las otras 3 no son capaces de llegar a lo que se espera. ¿Por qué tienes que coger? el debate está en que si realmente no son capaces de llegar o es que hay un sesgo inconsciente No, que hace no, que se por elija eso. siempre a los 5 hombres. No, Por eso no, la yo estoy pregunta- hablando en el por sentido eso la contrario, Por eso la claro, yo pregunta, estoy en el otro ¿por sentido. número o Es por que claro, cabeza? date cuenta de que Entonces, antes por comentaba cabeza, por Paula el caso de supuesto. Johnny y Jennifer. Yo Claro. sí que estoy Y a el- favor y el de estudio- determinadas medidas de discriminación Yo creo que positiva ahora mismo es en unos necesaria determinados hasta que momentos. se Yo regularice, estoy de hasta que acuerdo. sea lo normal, Yo hasta estoy que de nadie acuerdo. se pregunte si está en un consejo de administración por cabeza o por número, porque ya sabemos que tenemos la misma cabeza. Ahora lo que está claro es que tenemos que avanzar en el sentido de que lleguemos ahí, Y lo se nos ideal- permita y llegar. Lo ideal es por mérito, por meritocracia, evidentemente, por Claro, pero competencias, sí. pero ahora mismo Pero es lo- difícil el llegar hecho, así, el es hecho difícil probado llegar es que no así. está funcionando que hay un eso. sesgo. Pero Bueno, y yo no tendría que estar Es que, opinando. claro, ya partamos de la base en que no tienes Bien abajo hecho, la Ana, suficiente bien gente para llegar a ese sitio. O sea, que tendremos que aumentar la primera Sí, eso es primer verdad, paso sí. para Por poder eso, llegar. es que claro, si... Tú también eres mujer, Ana, y tienes que participar. Sí, pero bueno, se supone que estaba para Pero vamos moderar. a ver, vamos también un poco con cabeza. Si evidentemente en una profesión o en un puesto de trabajo hay de todos en cantidad y hay todos un nivel, el que se pide para un puesto es evidente. Pero yo me planteo, por ejemplo, me preguntabas cuántos eran en el Colegio de Ingenieros de Minas aquí en Tenerife. Pues el Colegio de Ingenieros de Minas de Tenerife, colegiados somos 23. Que ejercemos la profesión libre, 8. Y de todos, voy a poner de todos los ingenieros de minas de Canarias, que en la provincia de Las Palmas son 12, somos tres mujeres estupendas. Somos magníficas, pero si hay que hacer un grupo de 20 ingenieros, pues es que vamos las 3. Es que no hay más. Entonces no es que sea número y que tal, es que somos 3, somos estupendas y como digo yo, palmos por 20, ¿no? Sí hay que decirlo, pero en plan de broma. Que es que también el número, si hay que hacerse sí, pero si no lo hay, pues meter a cualquier mujer ahí, no, porque tal, pues entonces hay que saber... Pero es que eso no es lo que plantea la discriminación positiva, sino que a igual currículum, a igual capacitación, se intente que en el consejo esté sentada también una mujer a la vez que hay un hombre. Mi experiencia aquí en Canarias, desde 25 años que llevo aquí trabajando y he trabajado en otros sectores, es que no hay tanta formación. Por ejemplo, un puesto de trabajo que me acuerdo perfectamente en tema de seguridad y tal,
necesitabas técnicos de seguridad importantes para una responsabilidad. Y es que no había mujeres. Entonces, ni igualdad, ni porras, no había. Entonces no quieres, no, es que ¿cuántos hombres? Es que no, claro, ¿hay alguna mujer? No. Entonces también hay que pero como ahora ya sí que puesto. están llegando, que Claro. por lo menos en Madrid ya están equiparadas, pues aquí en Canarias no lo sé, yo creo que todavía sigue habiendo mucha más formación masculina que femenina comparado, o que también que el traslado, porque tú te pones en Madrid y te llegan de Galicia, de Barcelona, aquí el nivel estamos más insular. aislados. Si no hay ingenieras industriales, pues y porque eso que aquí se estudia aquí, pero si ponemos una ingeniería que no hay aquí, en Canarias, pues es muy complicado que haya mujeres. Yo en Enmasa, el 40% de los cargos de responsabilidad somos mujeres. O sea, que poderse se puede. No, claro, poderse se Hay, puede. hay. La cosa está en No en intentar, todo, en intentarlo Pero hablo del activamente, sector del digamos. agua, Yo pienso que sí es bueno intentarlo activamente. Y sobre todo que hasta que no se normalice, pues yo Exacto. creo que sigue siendo Seguiremos necesaria igual. una discriminación Sí, claro, positiva. después saldrá solo, a la larga saldrá solo, está claro. exacto. Sí. Pero que hay mujeres formadas que podrían llegar, sí. En la universidad hoy por hoy el 50% son mujeres, o más. O sea que... Estas dos preguntas que tengo en la mano son prácticamente idénticas y ya estaba tardando en salir el tema de la conciliación familiar. Sobre si han sentido desventaja con respecto a sus compañeros por el hecho de tener hijos, si piensan que ellos lo tienen mejor. Yo creo que hay dos cuestiones. Una es una cuestión cultural, ¿no? Estamos criadas en una sociedad en que la mujer ha tenido un determinado papel como madre de cuidar a los hijos, y no solo de cuidar a los hijos, sino de también la responsabilidad de cuidar a los mayores, ¿no? Que cuando sales de una te tienes que enfrentar a la otra, ¿no? Y eso ya nos crea nuestras propias limitaciones, porque estamos creadas en esa sociedad y nos sentimos con unas determinadas obligaciones. A la hora de desarrollar una vida laboral sí que me parece que es importante. Y de hecho, por ejemplo, yo que trabajo en la administración pública, pues es cierto que ahí es mucho más fácil conciliar la vida personal y laboral que en una empresa privada, ¿no? Y se nota el que te den facilidades para poder atender otras cosas que para ti son importantes en la vida. Ahí, antes hablábamos de la necesidad de la discriminación positiva de cara a la búsqueda, por ejemplo, de puestos de trabajo, pues ahí entiendo que todavía queda mucho por hacer, incluso desde la administración y desde las políticas, por intentar que efectivamente los hombres se vean en compartir esas labores del cuidado de los hijos o el cuidado de los mayores, ¿no? Ya que estás en esto, me voy a meter otra vez donde no me llaman para continuar con el tema. Es que con el tema de la conciliación laboral siempre pienso lo mismo. Ahí, Se ve que te gusta. Sí. Dale, Ana, dale. Pienso que la primera conciliación laboral tiene que estar en asumir que la conciliación tiene que ser tanto para hombres como para mujeres. Es decir, que familias tenemos todos, independientemente de si tenemos hijos, seguro que tendremos padres, o tendremos quizá algunos, si hemos tenido suerte, abuelos que nos necesiten, y si no, tendremos ganas de correr o un perro. El tema es que tendremos que tener vida privada de alguna manera, pero sí que está claro que lo que es necesario es que cuando hablamos de conciliación no se piense que es una asignatura pendiente con respecto a las mujeres, que no es algo que le debemos a las mujeres, que es algo que le debemos a los hombres también, que también tienen que ocuparse de su casa y también tienen que hacerse cargo de las tareas tradicionalmente que se le han adjudicado a la mujer. No sé si piensan que las empresas están haciendo en este sentido, están mirando para otro lado, pero no ya desde roles patriarcales, sino también puramente empresariales. La conciliación yo la veo, la verdad, muy complicada, sobre todo en las empresas privadas. Yo no sé tú, Paula, pero claro, horarios de mañana y tarde. Tienes hijos, tienes que compatibilizarla, tienes que colegio, y al final siempre te llevas la mayor parte, al menos en mi caso también es verdad que mi marido trabaja afuera, con lo cual estoy sola y me toca un poco ir corriendo a todas partes. En eso sí tienes que agradecer mucho la ayuda de tus padres, de tus amigas del cole, de las madres del cole, que te echen una mano para todo. En el tema de la conciliación, lo que hablabas antes también, sobre todo a la hora de tener los hijos, siempre te dicen las 16 semanas son obligatorias, entre comillas, para la madre, que ahora se puede compartir un poco, ¿no? Pero lo del hombre es único y exclusivamente, ¿cómo se dice?, optativo. Con lo cual tú siempre vas a tener esa como referencia el permiso de paternidad ahora, ¿cómo que igualitario? Y obligatorio, porque si no te cae a ti encima. Si no estás en lo mismo, vuelves a lo mismo, sigues teniendo esa discriminación.
Pero por eso digo que ahí queda, Ahí donde hay que caminar mucho queda todavía. mucho por hacer. Mucho que Queda caminar. mucho por hacer. Yo creo que se ha avanzado, porque yo recuerdo hace 7, 8 años eran 3 días la baja paternal, ¿no? Y además incluso mirabas raro al padre que se cogía la baja paternal. Y ahora estamos en ¿cuánto? Pero es voluntaria. 2 meses o un mes, 5 semanas, 7 semanas. Pero es voluntaria. Es voluntaria. Es voluntaria. Pero se la cogen y nadie les mira raro, ¿no? Pero Sí, les voluntaria. miran raro. Les siguen mirando raro. Sí, les pues miran yo creo raro. que ahí es a donde tenemos que llegar, porque por ejemplo, yo llevo 3 años en Enmasa y al año me quedé embarazada y tengo un bebé de 15 meses, ¿no? Entonces, como ha dicho Mari Carmen, es complicado en la empresa privada conciliar. Muchas veces es duro porque los horarios se alargan, porque además llevamos un servicio 24 horas Y no te al día puedes que marchar no te puedes marchar. 16 semanas. El padre trabaja, yo además soy de fuera, los dos somos de fuera, no tenemos apoyo familiar. Entonces son momentos complicados, pero al final se van solucionando, pero pasando por el apoyo en casa y la corresponsabilidad. Entre dos. Y además... Y que la empresa tiene ahí un reto importante de transmitirnos a las mujeres que nos apoya, que si es nuestra decisión ser madres y seguir con nuestra carrera profesional, que tenemos su apoyo, que vamos a seguir cuando volvamos teniendo ese puesto. Sí, Y pero una ¿sabes qué carrera pasa? profesional Que por ahora mismo delante. pasa lo mismo que con la discriminación positiva, que se lo tienen que imponer. Porque si no pasa lo que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿En alguna entrevista de trabajo les han preguntado si tienen hijos o de tenerlos? Por ejemplo, al principio de sus carreras le han preguntado si quieren ser madres. ¿A los hombres le hacen la misma pregunta? No. Claro, si tuviéramos permisos de paternidad exactamente iguales y obligatorios, el empresario tendría claro desde el minuto cero que le va a costar el mismo trabajo mantener a una mujer en Que a su un hombre. empresa si se queda embarazada que si un hombre tiene un hijo. Totalmente Pero de no es acuerdo. así ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Sí. Lo que pasa Bien. es que algo siempre va a ser diferente, yo creo. A lo mejor hablo por mí, ¿no? No quiero generalizar. Porque nosotras estamos criadas Algo así. siempre va a ser Nosotras diferente. estamos criadas así. Es lo que te- hemos Yo- tenido el decías tú nenuco. antes. Es lo Ese que- primer mes que te dan el bebé y te vas del hospital a casa... Pero tienes si que tu marido estar está tú. contigo, Mucho mejor y puedes coger y hacer claro, una reunión como lo y he el hecho. apego se crea también para él. Por supuesto. Por eso digo que sea obligatorio, claro que sí. Por No eso los te- animemos, obliguémoslo. Por eso te decía antes que efectivamente ahí queda mucho por cambiar, ¿no? Y esto de los permisos de paternidad Es uno ahora, de ellos. ya se ha visto que cuando efectivamente los hombres empiezan a coger los permisos y se implican en el cuidado de los hijos desde pequeños, eso repercute porque después, exacto, se ven claro. más integrados, ¿no? Entonces a mí sí me parece que ahí queda mucho por ¿no? hacer. Y para mí la regulación ha sido clave porque yo me disfruté de mi baja maternal completa y además plenamente, pero sí que es verdad que por decisión personal yo no desconecté. O sea, yo tuve ciertas reuniones, una vez a la semana, como hoy en día tenemos en la tablet, tenemos el despacho, ¿no? En el portátil, yo no desconecté por decisión personal. Pero era posible porque estaba el padre y yo podía irme en 2 horas o 3 horas o 4 horas o las horas que hiciera falta por decisión personal, pero porque estaba el padre en casa y porque tenía ese apego con el bebé y eso es posible gracias a la regulación. Efectivamente, porque él también lo había visto en el momento en que era un bebé indefenso que necesitaba de todo y se crea ese vínculo, que es el que luego te arrastra y te hace sentir culpable si estás Totalmente echando de horas. acuerdo. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, entre otras cosas, porque según me han dicho parece que nos echan. y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Continuaremos con esto. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Muy bien. No las echamos, les invitamos porque vamos a almorzar hoy aquí y les invitamos por infraestructura y logística que se queden. Si quieren compartir hoy todo el personal del Consejo Insular, ya lo sé, pero yo aprovecho, utilizo el recurso que me has dado para invitarles a quedarse aquí a almorzar con nosotros, con los compañeros del Consejo y compañeras del Consejo Insular de Agua. Yo solo tengo que decir una cosa. Para organizar estas jornadas he tenido que esforzarme para encontrar a las mujeres para que vinieran en las distintas jornadas y no creo que sea porque no las haya. Aquí hoy ha sido muestra de ello. Las hay cualificadas y preparadas. Por lo tanto, yo creo que este acto, lo más importante es la visibilidad, de que se vea que existen. Y es así, o sea, la finalidad de estas jornadas, aparte evidentemente de poner en valor el mundo del agua y la importancia del agua y el papel de la mujer, es de que normalicemos el papel de la mujer en la sociedad. Y los primeros que tenemos que empezar cambiando somos los hombres. Muchas gracias. Gracias.